Hola, bienvenido al canal Enoico, vuestro canal para el aprendizaje del griego clásico y de la cultura clásica en general. Hoy vamos a ver un nuevo vídeo dedicado a Sófocles como final del tema que estamos viendo, el tema 11, para todos aquellos que sigáis este curso como un libro de texto, que es así como lo tengo en la página web, cuyo enlace podéis encontrar en la descripción. Para los que no necesiten eso, pues simplemente es un vídeo más. Los que estéis familiarizados con la cultura clásica, pues bueno, es simplemente lo básico en este caso Sófocles. En el anterior vimos a Esquilo, de los dedicados en este caso a la literatura de la época clásica, y siguiendo el orden cronológico vamos a ver ahora a Sófocles, también acompañado de unos versos que yo creo que ya podemos entender con el nivel visto hasta ahora. Bien, fecha de nacimiento se calcula entre el 497 o el 496 a.C., y la fecha de su muerte sí que con toda seguridad la sabemos, que es el 405 a.C. Sófocles, digamos que corresponde al apogeo de la época clásica, de la época de llamado el siglo de Pericles. Él recibió la educación típica griega, es decir, deporte, el gimnasio, esmeradísima educación musical. Él era músico y además poetas. Os recuerdo que los autores de tragedia, aunque ahora los traduzcamos en prosa y se nos haya perdido la mayor parte de la música, una tragedia es una composición fundamentalmente musical. Tiene luego partes dialogadas y partes recitadas, pero otras muchas partes del coro y de actores son cantadas. Y de hecho sabemos que el propio Sófocles actuó en representaciones y además fue citarista, un hombre muy comprometido en su tiempo, y desde luego disfrutó del favor del público. Sabemos que ganó hasta en 18 ocasiones el concurso de tragedias. Os remito al vídeo general que grabé sobre la función de la tragedia griega y los concursos que formaban parte, sobre todo en las grandes dionisíacas del culto a Dioniso, pero también había otros certámenes dedicados a otros dioses en las fiestas correspondientes que se celebraban en honor de esos dioses o de esas diosas. Em, Escribió más de 100 tragedias, eso lo sabemos, pero solamente se nos han conservado estas 7 completas. También os remito cuando os hablé sobre la conservación, lo que nos ha llegado hasta ahora, que ha sido, pues bueno, debido a la pérdida de tantas obras magistrales, ha sido debido a muchos factores, el factor tiempo, las guerras, pero también contribuyó digamos, la discriminación que se hizo a la hora de establecer un currículum escolar, sobre todo a partir de la época helenística y luego ya en época romana, cuando el griego se convirtió, el griego y la cultura griega, en la cultura superior para personas que no eran originariamente griegos y que aprendían y que tenían que aprender esa cultura. Se hizo una selección de obras que los estudiantes tenían que aprender. Entonces, en una época en la que la copia era manuscrita, se cree que con el tiempo solo se copiaban esas que formaban parte del currículum porque eran compradas, y las otras dejaron de copiarse. Esto, pues, añadido a factores pues como incendios, guerras, destrucciones, el tiempo, etcétera, pues ha contribuido a esta pérdida.
Bien, por orden cronológico, estas son las conservadas: Áyax, Antígona, las Traquinias, Edipo Rey, Electra, Filoctetes y Edipo en Colono. Tres de ellas, Antígona, Edipo Rey y Edipo en Colono, corresponden al ciclo tebano. Antígona, aquí os he puesto unos versos, desde luego es la que más influencia. Sófocles es considerado el poeta del dolor. Nadie como él en la antigüedad ha entendido el alma humana. Antígona ha influido muchísimo. Antígona, digamos que su argumento va detrás de Edipo Rey, porque todo se basa en el mito de Edipo. Para los que no estáis familiarizados, Edipo, hijo de Layo, fue abandonado cuando era un bebé porque un oráculo le había dicho a su padre Layo que su hijo, un descendiente, le mataría, le destronaría, pero al final el oráculo se va a cumplir. Edipo llegará a la edad adulta, matará a su padre Layo sin saber que es su padre, porque en un cruce de caminos, etcétera, se casará con su madre sin él saberlo. Yocasta tendrán 4 hijos, 2 varones, Eteocles, Polinices, y 2 mujeres, Antígona e Ismene, y más o menos llevará una vida normal hasta que se desata una especie de peste en Tebas, donde vivían, y poco a poco se irá descubriendo que los dioses, pues es una especie de maldición, porque hay un hombre que ha cometido el peor de los crímenes: matar a su padre y casarse con su propia madre. Con el tiempo Edipo no sabe que es él, evidentemente, se irá descubriendo, y aparte de que actuará sobre él, abandona el poder y encarga a sus hijos Eteocles y Polinices que tomen el poder, pero alternándose cada año uno. Eh, Hay varias versiones sobre por qué discuten los hermanos, pero al final digamos que Teocles se dice que se niega. Polinices al principio lo cumplió, y luego cuando le tocó a Eteocles alternar, es decir, ceder por un año el gobierno a su hermano, se negó, y entonces Polinices pues reclutó un ejército y luchó contra Eteocles. En esta lucha fratricida morirán los 2 hermanos. Tomará el poder el tío de ambos, que es Creonte, y este decretará, y es el comienzo de la Antígona, cuyos versos os he puesto aquí, porque yo creo que es interesante en la medida de lo posible estudiar la literatura, pero evidentemente leyéndola, digo en la medida de lo posible, para eso estudiamos en griego, para poderlo leer en la fuente original, porque por muy buena que sea una traducción, nunca será como el original. ¿Qué es lo que ocurre al principio de la Antígona? Que Creonte ha decretado por su cuenta que Teocles sea enterrado como corresponde, porque ha muerto defendiendo la ciudad, pero Polinices no sea enterrado, sino que sea abandonado en el campo para ser presa de animales salvajes, pasto de buitres. Algo que desde luego repugnaba a las leyes llamadas naturales. Y aquí es donde Antígona, que es hermana de los dos, se va a enfrentar a su tío Creonte, porque ella va a enterrar, es decir, la pena para aquel que no cumpliera esta ley será la muerte. Antígona va a desafiar a su tío, por eso se va a convertir en uno de los personajes, quizás el personaje femenino que más ha influido en la literatura europea. Ha sido interpretado de muchas maneras, ha servido para la literatura contemporánea para expresar muy diferentes ideas, pero es verdad es que ella se enfrenta a su tío. Entonces, estos son los versos, un ejemplo de los versos de la justificación que le va a dar cuando es apresada a su tío, de por qué realiza algo que ella sabía le iba a acarrear a la propia muerte. Bien,
Antígona, os pongo aquí Antígone, estos son los versos 443 y siguientes, bueno, con saltos, ¿eh? Cuando le pregunta, ella es llevada por un vigilante la atrapa y la lleva ante Creonte porque ella es sorprendida intentando enterrar, o sea, echando tierra encima de su hermano en un intento de enterrarlo. Y entonces Creonte le pregunta si ha sido realmente ella porque se sorprende al ver a su sobrina y entonces ella contesta. Dice, Kai femi drasai uk aparnume tomé. Dice, Kai y femi, afirmo, femi es más que el ego, es afirmo. Drasai, infinitivo de aoristo, afirmo que lo hice. Recordar, hay, el aoristo, el infinitivo de aoristo de la voz activa. Que uk, y no aparnuma y tomé. Y no niego que no. Es decir, lo he hecho. Ella es consciente. Aparnuma y es un verbo en voz media. En este canal no lo hemos visto todavía. Para los que seguís por orden el canal, pero significa negar. Entonces aquí, bueno, hay más versos que tal, y entonces Creonte, que es el prototipo, digamos, se ha visto como el tirano despótico, Creonte le contesta, Caidet etolmas tus de hiperbane nomus. O sea, entonces de verdad, realmente, etolmas, te atreviste, literalmente te atrevías, es imperfecto del verbo tolmao, ¿eh? Te atreviste, ¿a qué? Hyperbainei, infinitivo de presente, literalmente a ir por encima, tus de, ¿eh? Tus de nomus, acusativo, plural masculino, que depende del infinitivo. O sea, te atreviste a violar estas leyes. Punto y coma es interrogante, se lo está preguntando. Y entonces aquí viene uno de los argumentos de la base, que es religiosa filosófica de la Antígona. Antígona le contesta, o sea, ella lo ha reconocido, y dices, ¿por qué? Y dice, pues, Gar, pues, ultimoi Zeus en hocerixas tade. Zeus es el sujeto imperfecto del verbo imi, hocerixas. Aquí tenemos un participio de aoristo. Hemos visto ya que los participios con artículo se traducen como una subordinada de relativo. Como es de aoristo, lo traducimos una de relativo pasado. Dice, pues no fue Zeus como el Dios supremo, la justicia divina. Pues no fue Zeus el que Querixas ordenó, literalmente pregonó para mí, o sea, a mí, el que me ordenó, el que me pregonó, estas cosas, Tade, es decir, no ha sido un Dios, es decir, la ley divina, la ley natural, Ude, ni G, Dique, ni la justicia está con mayúscula, considerada como una diosa, es decir, divinizada, ni la justicia sinocois, que vive junto, vecina de, que vive con Toncato Ceón, los dioses de abajo, es decir, los dioses del mundo de los muertos. Ni la justicia que vive con los dioses de abajo, Horisen mandó, ordenó estas leyes toius de nomus, estas leyes en anthropos, entre los hombres. Es decir, esa ley que yo me he atrevido a violar, estas leyes que me he atrevido a violar, es decir, la ley que el propio Creonte ha ordenado de no enterrar a un difunto, a un muerto, no las ha ordenado ni Zeus ni la justicia divina. Ninguno de los dos han mandado estas leyes entre los hombres. Es decir, por esto mismo Antígona no se siente obligada a cumplir una orden que para ella es totalmente injusta, y que va contra lo que ella considera es la ley natural, la ley divina, que está por encima de una ley humana tiránica. Bueno, este es uno de los argumentos de la Antígona, hay muchos más,
no os cuento más, os recomiendo que lo leáis para los que no estéis familiarizados, pero os he puesto este ejemplo en esta pequeña introducción que vamos haciendo a la literatura en este nivel inicial, ¿m? Para que veáis que con los conocimientos que ya vais teniendo, los que seguís el curso, pues ya se puede, poco a poco ir entendiendo, ir traduciendo versos de una tragedia. ¿M? Bueno, pues hasta aquí la introducción, el dedicado a Sófocles, y muchas gracias y hasta el siguiente.